Bueno, antes que nada, disculpen, no estoy en las mejores condiciones. La semana pasada estaba peor de lo que estoy ahora. Por ahí me va a agarrar un ataque de tos mientras estoy hablando. Les pido disculpas si por ahí desaparezco de una. Uy, me despeinó, el auricular me despeinó. Ahí está. Perdón. Hoy toda la clase va a ser así. Pero bueno, hacemos rápido y los libero rápido. Esperen que me voy a buscar un poquito de agua porque me parece que esto va a estar muy complicado. Aguántame un segundo. Bueno, acá estoy. Bueno, vean, sí, bueno, está medio complicado el tema del parcial. Vamos a terminar el práctico 4, ¿está bien? Tenían que hacer, no sé si lo hicieron, el ejercicio número 5 de tabla de decisión, y el 5 no, el 4. El ejercicio número 4 de tabla de decisión. ¿Lo hicieron? ¿No lo hicieron? ¿Pudieron resolverlo? No vieron. Hoy vemos árboles. Terminamos con ese ejercicio que tenían que hacer, que me interesa verlo, y después seguimos con árboles. ¿El 4 no tenía árboles? No, era tabla. Que de hecho no dice nada. Estoy viendo el enunciado, no dice que se resuelve con un árbol o con una tabla. Que de hecho se puede resolver con las dos cosas. Pero me interesa que lo veamos con una tabla. Sí, no dice. Bueno, lo hacemos de cero. Esperen que me acomodo acá. Vamos a compartir. Voy a poner a grabar primero. No te olvidar. Bueno, ahí estarían viendo el Excel. Sí, están viendo el Excel. Perfecto. Bueno, el ejercicio 4 dice, una empresa de desarrollo de software paga a sus empleados un plus sobre el sueldo en el caso de cumplir algunas condiciones. En el caso de que esté involucrado en 2 proyectos finalizados por mes, se lo considera altamente productivo, por lo que se le paga un plus por empleo productivo. En el caso, además de que sea team leader, de algún grupo de desarrollo se le paga un plus por team leader. Pero si durante el mes en cuestión presenta inasistencias, no se le cobra ningún plus. El monto de los pluses no es fijo y se determina al momento de liquidar el sueldo según los proyectos en los que se ha trabajado. Vamos a resolver esto con una tabla. También se puede hacer con un árbol, es verdad, Francisco. Pero me interesa que lo veamos con una tabla. Primero que nada teníamos que identificar las condiciones. ¿También? ¿Cuáles son las condiciones acá? Primero, ¿cuál es la decisión que tenemos que tomar? Arranquemos por el principio. En la tabla de decisión, un árbol de decisión, nosotros tenemos que identificar primero cuál es el objetivo de la decisión. ¿Cuál es la decisión que tenemos que tomar? ¿Cuál les parece que es? Este líder es productivo. Esas son condiciones, Francisco. ¿Está bien? ¿Para qué nosotros necesitamos saber si es team leader o es productivo? Para el plus, exactamente. Ahí radica la decisión. Necesitamos saber si es team leader o es productivo para ver cuánto le pagamos o si le corresponde pagar el plus. No sabemos cuánto le pagamos porque dice que se calcula al momento de liquidar el sueldo. No es fijo. Entonces lo que nosotros necesitamos determinar es si se lo pagamos o no se lo pagamos y cuál le pagamos. También hay dos. Uno por team leader
otro por productivo. Y necesitamos saber cuál le pagamos, si se los pagamos y cuál le pagamos. Bueno, entonces tenemos condiciones, team leader, productivo. ¿Hay alguna condición más que afecte a la decisión? La inasistencia. Bien. Y después tenemos las acciones. Sim plus es una acción en realidad, no es una condición. Bien, pues nosotros el sim plus sería como el resultado de la combinación de determinadas condiciones. ¿Está bien? Por ejemplo, si presentan asistencias, no se paga nada. ¿Cuáles son las acciones que vamos a tomar en base a estas tres condiciones? Ah, la tupla, perfecto. Bien, bien, sí, tal cual. Inasistencia sin plus, inmediatamente. Perfecto. ¿Paga plus o no paga plus? Bien, ¿paga o no paga? Acá estaría bueno, al no conocer el monto de los pluses, no está mal si paga plus o no paga plus. Podría ser una opción válida. El tema es que como no sabemos cuál es el monto de los pluses y pueden ser distintos, deberíamos como diferenciarlos. ¿Saben? Entonces podríamos llamarlo plus por team leader, plus por el productivo. Está bien, entonces si es team leader le pago el plus de team leader, si es productivo le pago plus por productivo, y si tiene inasistencias no le pago ninguno de los dos. ¿Está bien? Cada vez nada queda más simple. Excelente. Me acabas de spoilear el final del ejercicio. Pero bien, ahí vamos. Sí, la vamos a resolver con una encadenada. Queda mucho más sencillo. Exactamente. Bien, muy bien pensado. Vamos a hacer las dos opciones. Así vemos un par de cosas. Bien, valores de las condiciones. En este caso es una tabla binaria. También por decantación. ¿Sabes? Team leader o no, sí o no. Es productivo, sí o no. Y presente en asistencia, sí o no. ¿Está bien? Plus por team leader, sí o no, también lo mismo. Y plus por productivo, sí o no. Como es una tabla de entrada limitada, es 2 a la n, la cantidad de reglas. Entonces vamos a tener 2 a la 3 igual a 8. ¿Está bien? Entonces vamos a armar la tabla. Y ponemos las condiciones. Y las acciones. Entonces esto sería así. No. Ahí está. Así. No. Bien. Vamos a correr un poquito acá porque si no queda todo apretado. Ahí está. Perfecto. Entonces, si es productivo y es team leader, paga plus por productivo por team leader, pero hay una restricción muy importante que dice que si presenten asistencia no se paga plus. ¿Está bien? Entonces, cualquiera que presente inasistencia, fíjense, cualquiera de las que presenten inasistencia no se paga plus. ¿Está bien? No importa si es team leader o es productivo, cualquiera en la que presente inasistencias no se va a pagar el plus. Entonces solamente voy a poder trabajar o aplicar un plus en el caso de que la inasistencia sea no. En este caso, aplica plus de team leader, aplica productivo, aplica team leader, aplica, no, acá no, aplica team leader. Exactamente, Francisco. Esa regla invalida a las demás. Y ahora vamos a ver la forma de depurar la tabla para poder trabajar, hacerla más chica y poder trabajar con una tabla un poco más sencilla, teniendo en cuenta que esa regla invalida, esa condición invalida a las otras. Team leader, sí. Presente en asistencia no. Productivo sí. Entonces, por productivo, no y no. Ahí está, perfecto. De esta manera nos queda ahí la tabla. Todos los que no tienen cosas serían 1. ¿Está bien? Fíjense que
como bien dice Francisco, hay una condición que invalida a las otras, que es la condición de inasistencia. Entonces nosotros podríamos tener una tabla depurada en donde combinamos, no eliminamos, ¿saben? Combinamos las reglas en donde inasistencia tiene valor de sí, ¿está bien? Que serían la 1, la 3, la 5 y la 7. 1, 3, 5 y 7, ¿está bien? En donde marco la condición de Team Leader como indiferente, la condición de productivo indiferente y la inasistencia como sí. Entonces, cuando la inasistencia es sí, me es indiferente si es Team Leader o productivo, porque no va a cobrar ningún plus, ¿está bien? En cambio, en las reglas 2, 4 y 6 y 8, acá sí tengo en cuenta. Esta es así. La 4. La 6. Y la 8. Y de esta manera nos queda una tabla un poco más chica, también más clara, en donde ya sabemos que si presenta inasistencias no cobra ningún plus. Queda totalmente claro acá, no cobra ningún plus. ¿Está bien? Esto para tener en cuenta, nosotros habíamos visto en la clase pasada, la última clase, que había reglas que cuando eran inconsistentes había que borrarlas. Fíjense que acá no estamos borrando porque en realidad se puede dar el caso en el que sea Team Leader, sea productivo y presente inasistencias. Es un caso real, no es inconsistente. Pero tenemos la salvedad de que la inasistencia automáticamente inhabilita las condiciones de Team Leader productivo. Entonces, por eso las marcamos como indiferentes. No estamos borrando reglas, fíjense que seguimos teniendo las 8 reglas, pero las estamos combinando. ¿Está bien? ¿Se entendió esta depuración que hicimos? ¿Alguna duda de por qué llegamos a esto? Bien, los demás, hasta acá va. Perfecto, buenísimo. Bien, y como bien decía Francisco, podíamos resolver con una encadenada. ¿Por qué? Porque al tener una condición que ya directamente nos anula el análisis de las otras condiciones, podemos tranquilamente tener un primer paso en donde controlamos la asistencia y en ese caso, si no presenta la asistencia, vamos a tener en cuenta el tema de si es productivo o no. Entonces, de esta manera podemos hacer una encadenada que bien termine en la primera tabla o podamos avanzar a una segunda tabla en el caso de que no presenten asistencias. En este caso nos quedaría algo como así. Tabla 1. Vamos a tener en cuenta la inasistencia. Asistencia. Vamos a tener la regla 1 y la 2. Si no, y acá nos vamos a tabla 2. Tabla 2 y la tabla 2. Perdón, y la tabla 2. O calcular el sueldo. Ya tendremos que agregar una acción más que tenemos que hacer en el caso de que no se avance. ¿Está bien? En el caso de que presente inasistencia, directamente calculamos el sueldo. Y en el caso de que no presente inasistencia, nos vamos a tabla 2. ¿Está bien? Y tabla 2, acá vamos a tener en cuenta si es productivo o es Team Leader. ¿Está bien? Y en el caso que sea productivo o Team Leader, vamos a tener los pluses. En esta tabla vamos a tener, como son dos condiciones, vamos a tener 4 nada más. 2, 3, 4.
Bien. Y en este caso, Blue County Leader sí, y en este ninguno de los dos. Bien, de esta manera es mucho más sencillo que el anterior, porque fíjense que directamente construimos una tabla, o en realidad dos tablas que quedan encadenadas, y no tenemos que depurar de ninguna manera porque el tema de la invalidación de las condiciones se da en la tabla número 1 cuando no avanzamos a la tabla 2 si presenten asistencias. ¿Está bien? Entonces es mucho más sencillo encararlo de una con una tabla encadenada, pero fíjense que en la tabla en la opción número 1, en la primera opción que desarrollamos, tampoco está mal. Lo que pasa es que hicimos dos tablas, tuvimos que hacer como un paso extra. La tabla definitiva sería esta, la depurada. ¿Está bien? Si ustedes dejan así esta tabla, no está mal, porque no presenta inconsistencias. Pero es mucho más clara la depurada. Y si se fijan en una encadenada, queda un poco más claro el tema de la invalidación de las condiciones. ¿Se entendió cómo resolverlo como una tabla encadenada también? Fíjense que hay como varias opciones para resolver. Lo importante, cuando ustedes van a armar la tabla, lo importante, el corazón de todo el desarrollo de una tabla de decisión es identificar correctamente cuáles son las condiciones y cuáles son las acciones y sus valores. Si ustedes identifican mal eso, todo lo que venga después va a estar mal. ¿Está bien? La mayoría de las veces en los parciales el ejercicio está mal resuelto porque no identificaron bien condiciones y acciones. Y muchas veces los mezclan. Mezclan lo que son condiciones y mezclan lo que son acciones. Tienen que tener eso. El resto del enunciado después sale solo. Porque fíjense que la tabla es poner todas las cosas que ya identificaron en orden, nada más. Bien. Esto es todo lo que sería tablas. ¿Está bien? Lo que vamos a ver ahora es... perdón. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre tablas? ¿Algo que quieren que reveamos antes de seguir con los de árboles? ¿Se entendió más o menos? ¿Quedó claro? Sí. Práctico más. Que es el entregable, donde va a estar la tabla que tomamos en el examen el año pasado. Creo que tengo más ejercicios de tablas, si quieren se los subo para que practiquen. Los tengo que buscar. Pero eso se los subo como para que practiquen. Y va a haber también, de árboles seguramente les suba también algunos extra, y de DFD también le voy a subir varios extra, como para que practiquen, porque es por ahí los temas que más cuestan en el parcial. Bien, avancemos entonces lo de árboles. Árboles de decisión. Bueno, la misma, otra herramienta para el mismo problema. ¿Está bien? Los árboles de decisión nos van a permitir modelar procesos de decisión muy estructurados, decisiones sencillas, ¿está bien? En una forma de árbol que crece de izquierda a derecha, parte de un nodo de raíz, que es la decisión que nosotros tenemos que tomar, y termina en las acciones que nosotros tenemos que ejecutar. ¿Está bien? Entonces, nosotros vamos a tener algo tal que así. Y les comparto un poquito. Entonces, nosotros cuando dibujemos un árbol de decisión, vamos a partir de un nodo raíz. Ese nodo raíz es un nodo único que nosotros lo vamos a trabajar con un círculo. Hay bibliografía que lo trabaja con un cuadrado también. No tengo un problema, pero si trabajamos todo con círculo, se entiende perfectamente que es un nodo inicial, así que no hay ningún drama, no hay ambigüedad en eso. A partir de este nodo inicial, nosotros vamos a ir extendiendo ramas que van a ir a otros nodos de decisión, y de estos nodos de decisión van a salir otras ramas. Acá puede tranquilamente salir 2 o 3, no siempre tienen que salir 2. ¿Está bien? Lo que sí no puede pasar es que de un nodo de decisión salga una sola alternativa. ¿Está bien? Porque cada nodo de decisión ramifica en las alternativas. ¿Está bien?
Entonces, si nosotros tenemos un proceso de decisión en donde tenemos una única alternativa, no estaríamos ejerciendo la decisión en sí. No estamos tomando una decisión porque al haber una única alternativa no hay proceso de decisión. Entonces, algo muy importante y que siempre les pasa es que les quedan nodos con una sola alternativa. Eso no puede pasar, no les pueden quedar con una sola rama, salvo los nodos finales. ¿Cuáles son los nodos finales? Los nodos finales son aquellos que conducen a una acción o resultado. Esa acción o resultado la vamos a graficar con un cuadrado. ¿Está bien? Se puede tener acá así y llevar a un nodo final y a un resultado. O directamente ir de un resultado desde acá. ¿Está bien? Entonces, tenemos el nodo raíz, condición, alternativa, resultado. ¿Está bien? Estos son como todos los elementos que componen el árbol. Entonces nosotros siempre lo vamos a empezar desde... ¿cuál era acá? Había una herramienta que era puntero, pero la perdí. Bueno, en algún lado estaba. Nosotros siempre vamos a empezar a construir el árbol de izquierda a derecha, siempre partiendo del nodo raíz y yendo hacia la derecha, ramificando, hasta que lleguemos a un resultado. De nuevo, lo mismo que con las tablas. Nosotros tenemos que poder cubrir como todo el abanico de opciones. Tiene que cubrir como todo el modelado del caso. ¿Está bien? Entonces ahora lo vamos a ver con el ejercicio 5 y 6, cómo construimos el árbol. Bien, limpiar. Bueno, el ejercicio 5 dice: la empresa Insumos Bonaerense Sociedad Anónima ofrece a sus clientes un abanico de posibilidades para el pago de sus compras. Si el pago es al contado, ofrece bonificaciones que varían según el instrumento de pago. En efectivo, 15%, con tarjeta de débito, 12%, con tarjeta de crédito, 7%, y si el pago se hace con cheque al día, 10% con previa autorización del supervisor. Si el pago es con cheque diferido hasta 15 días, se otorga un descuento del 5%, y si difiere hasta 30 días, el monto a pagar es el precio neto. Existe la posibilidad de crédito personal hasta un máximo de 30 días, debiendo abonarse el precio neto si el pago se hace dentro de los 15 días y un recargo del 2% si se hace entre los 15 y los 30. El pago en cuotas está previsto solo con tarjeta de crédito, encontrando las siguientes variantes. Tarjeta Visa hasta 3 cuotas precio neto, hasta 6 cuotas 2% de recargo. Tarjeta Master hasta 3 cuotas precio neto, y graficar las opciones de pago mediante un árbol de decisión. Con toda esta información nosotros tenemos que ordenar todo esto en un árbol de decisión. Lo podemos hacer de la siguiente manera. Vamos a partir de un nodo raíz. Uy, ¿por qué quedó tan así? Acá. Vamos a partir de un nodo raíz que básicamente es el pago. ¿Está bien? A partir de ahí vamos a tener un nodo que es el pago contado. Fíjense que está como el enunciado como que lo va enumerando bastante bien, bastante ordenado. Entonces tenemos el nodo de pago contado. Vamos a ponerlo directamente contado. Pago contado. Bien, entonces vamos a tener en efectivo, vamos a tener débito, vamos a tener crédito, crédito en un pago sería, que cuenta como contado, y cheque al día. Bien, si es en efectivo, nosotros lo que vamos a hacer es aplicar un 15% menos
Si es con débito, uy, esto está quedando muy chiquitito, no entra nada acá. Si es con débito, es un 12%. Si es con crédito, 7%. Y si es con cheque, fíjense que dice previa autorización del supervisor. Entonces acá nosotros tenemos que tener una decisión más que sea autorizado y no autorizado. Si está autorizado, vamos a tener un 10%. Y si no está autorizado, no se vende. Esto quedó muy feo. Fíjense que si nosotros no tuviésemos esta rama del no autorizado, nos quedaría un nodo de decisión con una única salida y es algo que debemos evitar. Tenemos dos formas de evitarlo. O bien agregamos un nodo nuevo, que es otra alternativa, que en este caso sería el no autorizado, o lo que podemos hacer es combinar los dos nodos que nos quedan con una única alternativa, que en este caso son estos dos. Entonces nosotros podríamos decir directamente, combinar estos dos nodos y decir cheque autorizado, ¿está bien? Entonces como una alternativa aparecería un nodo así que diga cheque autorizado. ¿Está bien? Que viene de acá y se va con un 10% de descuento. ¿Está bien? Son como las dos alternativas que tenemos para resolver el problema de los nodos con una única alternativa. Recuerden siempre que los nodos que tienen una única alternativa solo pueden ser los nodos finales, aquellos que conducen a un resultado, a una acción. ¿Está bien? Si no, hay que resolver, hay que desambiguar esa parte de alguna manera. Puede ser agregando un nodo o copiando los dos nodos que quedan solos. ¿Se entendió esa parte? ¿Alguna duda hasta ahí? Bien. Bueno, después teníamos, si el pago es con cheque diferido, hasta 15 días se otorga un descuento del 5 y si se difiere hasta 30 días el monto a pagar es el precio neto. ¿Está bien? Entonces vamos a tener otro nodo que sea cheque diferido. Uy. Perdón, estoy como aprendiendo a usar todo esto. Cheque diferido, vamos a tener 15 días. A los 15 días era el descuento del 5, o sea, menos 5. Y 30 días el neto. Bien, y después tenemos la posibilidad de crédito personal, o sea, es otra forma de pago. Que tengo venida acá arriba. Crédito personal, hasta el máximo de 30 días, precio neto. Y si el pago se hace dentro de los 15 días, un recargo del 2%. Perdón, precio neto si se hace dentro de los 15 días y recargo del 2% si va entre los 15 y los 30. Entonces, menor a 15 días, acá teníamos el neto. Y entre 15 y 30
teníamos que abonar un recargo del 2%. Bien, y después teníamos, a ver si puedo sacar otra de acá. Y después teníamos tarjeta de crédito. Teníamos dos opciones, Visa o Master. Con Visa teníamos 3 cuotas precio neto, 6 cuotas, un 2% de recargo. Entonces tenemos dos nodos. Tres cuotas, precio neto y 6 cuotas. Y vamos a tener 2% de recargo. Y Master teníamos 3 cuotas precio neto. Bien. De nuevo, acá estaríamos teniendo un problema. Está bien, tenemos un único nodo con una única alternativa. ¿Qué posibilidades tenemos de desambiguar eso, de corregir eso? Podríamos hablar exactamente. Podríamos hacer Master 3 cuotas, que sería precio neto, o la otra opción que tenemos, es decir, Master, podemos decir 3 cuotas, o X cuotas. ¿Está bien? Acá podríamos poner 3 cuotas en neto. Acá podríamos poner más cuotas. No se vende. O el resultado que fuese. Fíjense que si nosotros agregamos un caso como, este sería como un caso tipo como un else, ¿está bien? Como un default. Cuando no encuentra una condición, se viene por acá. Si agregamos acá esto, deberíamos agregarlo también acá. ¿Está bien? Porque acá tenemos 3, 6 y bueno, también con Visa, X cantidad de cuotas. Y ahí es cuando el árbol empieza como a crecer un poco. Entonces por ahí la que tiene un poco más de sentido para mantener todo simple y a la vez que modele bien el problema que nos plantea, sería unificar los nodos, que sería la opción amarilla, que sería poner master 3 cuotas directamente. Como bien dice María Belén. Está bien, podríamos juntar los dos nodos. Esas son todas las opciones que nosotros tenemos. De esta manera nos queda el arbolito. Obviamente se debe hacer más prolijo. Yo estoy rayando como para ir dibujándolo más sencillo. Acá se puede hacer, acá tenemos los círculos y todo eso. Pueden usar esta herramienta que se llama Calidro, pueden usar Word, pueden usar Lucidchart. En Lucidchart quedan divinos los árboles de decisión, están muy buenos. Queda mucho más sencillo, se pueden mover y todo eso. Eso está bueno. Bueno, fíjense entonces, como nosotros partimos de... ¿Dónde está? Acá está, puntero láser. Fíjense, como nosotros partimos de un nodo inicial, ¿está bien? A partir de ese nodo inicial vamos a los nodos de decisión o pago al contado, o con cheque diferido, crédito personal o con tarjeta de crédito. Si el pago es al contado, podemos considerar efectivo, ¿está bien? Débito, crédito o cheque autorizado o no autorizado, o una alternativa, cheque autorizado directamente. Si el pago es con cheque diferido, tenemos 15 días o 30 días. Si el pago es con crédito personal, menor a 15 días se paga el neto, entre 15 y 30 pagaríamos un recargo del 2%. Y si el pago es con tarjeta de crédito, si es con Visa, 3 cuotas netos, si es con 6 cuotas, 2%, y si es con Master en 3 cuotas,
paga el precio neto. ¿Está bien? Fíjense que cuando alguien tenga que tomar la decisión de cómo se paga, ¿está bien? O en realidad cómo se cobra, va a tener que venir este árbol y decir, bueno, a ver, el pago, ¿es al contado? Sí, es al contado, voy por acá, pago contado. ¿En efectivo? Efectivo, listo. Aplica un descuento del 15%. ¿Está bien? Entonces, fíjense cómo le damos la misma utilidad que las tablas. Cuando se presenta el momento de tomar la decisión, nosotros empezamos a como encajar el caso o el caso particular que nosotros tenemos en la combinación de acciones, en la combinación de condiciones, perdón, que nos llevan a una acción o resultado final. ¿Está bien? De la misma manera, ¿esto se podría representar en una tabla de decisión? Sí. La respuesta es sí. ¿Quedaría bien representado en una tabla de decisión? La respuesta es no. Fíjense la cantidad de condiciones que nosotros tenemos. También tenemos primero el tipo de pago y después tenemos, dentro de cada tipo de pago, tenemos como subtipos. Dentro de pago contado tenemos 4 formas de pago contado. Dentro de cheque diferido tenemos 2 formas. Dentro de crédito personal tenemos 2 formas y con tarjeta de crédito tenemos 2 formas y a la vez cuotas. Si nosotros tuviésemos que representar esto con una tabla de decisión, se volvería muy caótico. Fíjense que todas las condiciones, la tabla de decisión, la particularidad que presenta es que todas las condiciones se combinan entre sí. Entonces, si nosotros tenemos que combinar todo esto entre sí, nos va a quedar una tabla gigante imposible de entender. Pierde totalmente el sentido. Entonces, para este caso, la mejor herramienta, la herramienta que más se amolda, sería un árbol de decisión. ¿Se entendió más o menos hasta acá? Bien. Fíjense, vamos a hacer como había hecho Francisco, el ejercicio del sueldo con un árbol de decisión. Fíjense que también se puede. Uy, ¿por qué siempre me hace? Si nosotros partimos de un nodo de decisión, que es el no sé, cálculo del sueldo. ¿Está bien? Partimos a 2 nodos de asistencia. Si presenta inasistencias, sin pluses. Si no presenta inasistencias, ahí preguntamos, ¿es team leader? Me falta una acá. Si es team leader, tengo que preguntar después si es productivo. Esto es medio raro. Entonces acá son 2 pluses. Acá sería solo plus por team leader. Y acá, si no es team leader, te voy a preguntar si es productivo o no productivo. Si es productivo, es solamente plus por productivo. Y si no es team leader y no es productivo, fíjense que nos va a quedar sin pluses. ¿Muy bien? ¿Es una opción? Sí, es también una opción para poder resolverlo. Entonces, fíjense, nosotros tenemos que calcular el sueldo. Si presenta inasistencia, ya sabemos que no va a tener pluses, sin pluses. Y en el caso de que no presente inasistencias, ahí pregunto, ¿es team leader? Sí. Y a la vez, ¿es productivo? Sí, listo, cobra los dos. ¿Es team leader pero no es productivo? Cobra el plus por team leader. Si no es team leader y es productivo, va a cobrar el plus por productivo. Y si no es team leader y no es productivo, no cobra ninguno de los dos pluses. Fíjese como en ese caso, el ejercicio número 4 se podría resolver con una tabla de decisión única, con una tabla de decisión encadenada, o se podría resolver con un árbol de decisión también, pues no queda mal. ¿Está bien? Si bien esto queda medio raro acá, porque es como que al poderse combinar el que sea team leader y que sea productivo, sí o sí necesitamos cubrir los dos casos.
si nosotros no estuviésemos repitiendo esto acá, nos quedarían casos sin cubrir. ¿Está bien? Entonces, por eso es que necesitamos combinarlos. Pero fuera de eso, no queda enredado, queda claro, se entiende. ¿Está bien? Bien. ¿Este se entendió? ¿Alguna duda con este? Perfecto. Bien. Limpiamos. Y el último ejercicio dice graficar mediante un árbol de decisión todas las posibilidades que existan para probar la cursada de sistemas administrativos 1 y sus posibles resultados. Bien. Y acá viene cuando les doy una noticia. Creo que Silvina ya les había adelantado algo, de que el lunes, en el horario de teoría de Junín, iban a ver de presentar el sistema contable, uno de los sistemas contables que hicieron los chicos el año pasado en Sistemas 2, que presentaron para el final. Estaba muy bueno. Silvina me llamó y me dijo que les avisara que consiguió el aula híbrida a las 7 de la mañana, 7:30. Consiguió el aula híbrida, así que nada, la actividad se va a hacer. Es una actividad obligatoria, ¿está bien? No se lo pierdan, más allá de que sea obligatoria o no es obligatoria. Está bueno ver qué trabajaron los chicos el año pasado, ver qué se van a enfrentar ustedes en Sistemas 2, más allá de que por ahí lo vean y digan, no voy a poder hacer eso, la realidad es que sí, se puede hacer, lo pueden hacer ustedes. Vamos a trabajar para que ustedes logren hacer un sistema como el que presentaron los chicos. Y, como decir, la idea, bueno, es que vayan teniendo un pantallazo desde ahora de cómo va a ser la cursada y de que vean el resultado lindo que se obtiene. Profe, Sí, consulta respecto a esta muestra que van a hacer el lunes. sí. ¿Van a mostrar, digamos, únicamente el programa, su función y listo? ¿O van a mostrar de trasfondo, qué sé yo, cómo se programó, cómo se ideó, digamos, la ruta que se siguió y eso? Bien. Digamos, ¿qué muestra va a ser? Los chicos van a mostrar el sistema funcionando, ¿está bien? Lo que no descarta que ustedes les pueden hacer preguntas y yo les sugeriría que les hagan preguntas sobre cómo llegaron a todo eso, ¿está bien? Porque hay dos partes en el desarrollo del sistema. Una parte es entender qué tiene que hacer el sistema, es decir, toda la parte de licitación de requisitos, de relevar todo el problema, de entenderlo. Van a tener que entender contabilidad, van a tener que tener un montonazo de cosas para después pasar a sentarse a programar. Y esa es la segunda parte, ¿está bien? Entonces, también es un proceso, primero el entender qué es lo que tienen que hacer, entender cómo funciona la contabilidad, cómo funciona el sistema de ventas, para después trasladar todo eso, en este caso el de ventas, pero podría ser compras o podría ser liquidación de sueldo, que son las otras opciones. Y una vez que ustedes entienden el problema, que es el proceso típico de cualquier desarrollo de software, primero entender el problema, relevar toda la cantidad de datos, y una vez que ustedes arman todo eso, planifican cómo va a ser el desarrollo. ¿Está bien? Hay un proceso para elegir la tecnología, hay un proceso para elegir el diseño, hay un proceso para elegir cómo se van a distribuir las tareas, para planificar todo eso. ¿Está bien? Hay un montonazo de cosas por detrás. Todo eso estaría buenísimo que ustedes se lo pregunten a los chicos cómo trabajaron en el caso de ellos. Todos trabajaron de maneras distintas. Bueno, aunque últimamente el camino está bastante estandarizado. Años anteriores se trabajaba muy distinto. Hoy en día ya todo el mundo sabe que tiene que trabajar con un repositorio de código, que se tiene que enumerar las tareas lo mejor posible para empezar a distribuírselas y que cada cual pueda trabajar en equipo, porque la magia de todo esto es que lo hagan en grupo. ¿Está bien? ¿Se puede trabajar solo? Sí, pero lo divertido es hacer un grupo. Entonces, cuando ustedes están trabajando con un equipo de desarrollo, ya saben que se tienen que distribuir tareas, que las tareas en sí tienen que ser lo más atómica posible como para que no se pisen entre ustedes, que tienen que usar un repositorio de código, que tienen que implementar una especie de entorno de pruebas, ¿está bien?
todo ese proceso ya hoy está bastante estandarizado. Ustedes están en conocimiento de todo eso. Entonces todos van por el mismo camino. Pero no estaría mal que le pregunten a los chicos cómo encararon todo eso, cómo decidieron qué lenguaje iban a usar, cómo decidieron dividir las tareas, cómo decidieron de qué se iba a encargar cada uno. Hay un montón en el trasfondo de cómo desarrollaron todo eso que estaría bueno que ustedes le pregunten. Así que va a haber un ida y vuelta y por eso les digo que va a estar muy interesante, que lo aprovechen, más allá de que los chicos les van a mostrar cómo funciona el sistema y cuál fue el resultado final. Dicho esto, como es una actividad obligatoria, lo que van a tener que hacer después es de manera individual un informe. Ese informe, y acá viene lo enredado del ejercicio número 6, les prometo que todo tiene sentido, todo tiene que ver con todo. En el ejercicio número 6 dice graficar mediante un árbol de decisión todas las posibilidades que existen para aprobar la cursada de sistemas administrativos 1 y sus posibles resultados. Sistemas administrativos 1 cuenta con un parcial práctico y si ese parcial práctico en la primera instancia lo aprueban con 7 o más, pueden presentar el informe de la clase que va a pasar este lunes, donde se les va a mostrar el sistema, con una consigna, obviamente todo eso, teórico, con posibilidad de promoción. ¿Está bien? Entonces, quien rinda el examen parcial práctico con 7 o más, tiene la posibilidad de presentar este trabajo teórico que tiene que ver con la presentación que van a hacer los chicos, ¿está bien? Para promocionar la materia, para no tener que rendir final, se les pasa la nota al final directamente, ¿está bien? Aquellos que no aprueben el parcial o que aprueben el parcial con menos de 7 ya no cuentan con esa posibilidad. Entran, el que apruebe con 4, 5 o 6, nada, queda regular en la materia, pero después tiene que rendir un final común y corriente, que es generalmente oral. Y quienes no aprueben el parcial en la primera instancia pasarán al recuperatorio. Y ahí el recuperatorio aprobado o desaprobado, y si no aprueban a un integrador. Y ahí el integrador aprobado o desaprobado, y si recién en el integrador desaprueban, ahí es cuando pierdan la materia y la tienen que recursar. Si aprueban si aprueban el parcial, o aprueban el recuperatorio, o aprueban el totalizador, si aprueban una de las 3 instancias, van a final común y corriente. Pero si aprueban el parcial con más de 7 y aprueban el trabajo práctico teórico, promocionan la materia. ¿Está bien? Todo esto en el marco de que hayan entregado y aprobado los trabajos prácticos. Cosa que les debo todavía la corrección del 2, me quedo ahí colgado. Todos los trabajos prácticos que tengan entrega, el 1, el 2, ahora el 4 vamos a hacer un integrador que tenga un árbol y una tabla de decisión, ese también va a ser entregable, que se los voy a subir el fin de semana. Entonces, todos los trabajos prácticos entregados y aprobados les dan a ustedes la posibilidad, en realidad, tienen que tener los trabajos prácticos entregados y aprobados para rendir el parcial. Si rinden el parcial con más de 7, acceden a la entrega de un trabajo teórico. Si aprueban el trabajo teórico, promoción. Si aprueban el parcial con menos de 7, quedan regulares. Si aprueban el recuperatorio o aprueban el totalizador, quedan regulares. Y fíjense que la única forma de desaprobar la materia es si no entregan los trabajos prácticos o si desaprueban el totalizador. ¿Está bien? Entonces, hay muy pocas chances de que desaprueben la materia. Fíjense que son muy pocas las posibilidades. No sé si se entendió todo este mecanismo o los enredé mucho. La idea es que todo esto que yo les estoy describiendo, ustedes lo puedan modelar con un árbol de decisión. ¿Está bien? Que lo modelen para la clase que viene, lo vemos, lo corregimos entre todos, ¿está bien? Pero la idea es que entiendan cómo se aprueba la materia, esta posibilidad de la promoción y el tema de los trabajos prácticos. ¿Se entendió más o menos? ¿Quieren que lo vuelva a repasar? Bien, perfecto. Por lo que, bueno, ejercicio 6, deberían modelar todo este enredo para aprobar la materia, todas estas posibilidades para aprobar la materia, y no se pierdan el lunes la exposición esta del sistema de los chicos, porque después, en el caso de que aprueben con más de 7, van a tener que hacer un trabajo práctico individual, teórico,
sobre eso. ¿Está bien? Silvina me dijo un informe, la verdad es que no sé qué es lo que les irá a tomar porque lo va a preparar ella, el ser teórico lo va a preparar ella. Pero no se lo pierdan, ¿está bien? No se lo pierdan primero por la posibilidad de la promoción y segundo porque ustedes pueden sacar un montonazo de información de esa exposición. Sobre todo preguntarles a los chicos todas las dudas que ustedes les entren al ver el sistema que ellos van a presentar. Cómo lo hicieron, cómo trabajaron, de qué manera se las arreglaron. ¿Está bien? Porque en sí, nosotros lo que vamos a ver en Sistemas 2 es el sistema contable y el sistema de ventas, de compras y liquidación de sueldos. Los vamos a explicar, vamos a trabajar con práctica, pero no va a ser un taller de programación, ¿está bien? Todo lo que respecta al desarrollo del sistema pasa por el lado de ustedes. Ustedes ya en tercer año, está bien, en la altura en la que están, tienen que ser capaces de poder agarrar un problema, entenderlo, modelarlo e implementarlo. ¿Está bien? Porque no tienen que perder de vista que en diciembre, si tienen todos los exámenes al día, se estarían recibiendo de analista de sistemas. Entonces es muy importante que ustedes sepan hacer todo ese trabajo. Entonces nosotros contamos con toda la base que ustedes ya tienen, les vamos a explicar el problema, que es básicamente el sistema contable o alguno de los sistemas administrativos satélites del contable, y ustedes los van a tener que implementar. ¿Saben? Y ahí es donde van a tener que poner en juego todo lo que ya saben en realidad, porque ya tienen todas las herramientas. Lo que pasa por ahí, tienen un poquito de acá, un poquito de allá. Es el momento de poner todo en práctica, de juntar todo lo que ya saben y pulir un producto final. ¿Bien? Por eso es que está buena la oportunidad de que el lunes le pregunten todo lo que puedan, todo lo que quieran saber a los chicos, que van a estar a disposición de ustedes como para evacuar dudas. ¿Bien? Porque ellos ya la pasaron, ya la aprobaron. Un final, por lo que me dijo Silvina, yo no lo pude ver. Yo seguramente esté también en la clase esa. Por lo que me dijo Silvina, es un sistema que estaba muy, muy lindo. Así que es para aprovechar. ¿Bien? Los informes son la perdición de los informáticos. Sí, nada que no pueda hacer ChatGPT. No sé, se los dejo ahí. Uy, esta clase está siendo grabada. Y puede ser usada en mi contra. Nada, quédense con el video, graben la clase. Ustedes que se van a conectar porque es en el aula híbrida. Junín es presencial, pero Pergamino se va a conectar por Meet. Así que, nada, graban la clase y después de ahí la pueden volver a ver para hacer el informe. Pero lo provechoso de todo es que ustedes puedan preguntar a los chicos un montón de cosas. ¿Bien? Así que traten de prepararse algunas preguntas, algo. ¿Está? Bien, ¿alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar? ¿Que les haya quedado medio en el tintero? Perdón. Nada por aquí, nada por allá. ¿A qué hora el lunes? 7:30. Igual Silvina después les va a dejar un aviso en el foro. ¿Está bien? Con todos los detalles, pero sí, 7:30. El parcial va a ser análisis de casos de estudio, digamos. El parcial práctico va a ser tabla, árbol, DFD y algún caso para analizar, así como lo de los primeros trabajos prácticos. Claro, cadena de suministro, sí, ventaja competitiva, modelo de Porter. Sí. Sí, el parcial va en la misma línea que los trabajos prácticos. Se sigue manteniendo la ficha tentativa del parcial con todos los temas antes del parcial. Lo que queda fuera del parcial es comercio electrónico, no llegamos a ver comercio electrónico. Pero sí, DFD ya lo empezamos a ver la semana que viene y ya son 3 prácticos de DFD, así que vamos a llegar porque lo fuerte de DFD se ve en las primeras clases. No, tenemos que llegar porque encima tampoco tengo muchos temas para tomar en el parcial, entonces de alguna manera tenemos que llegar. No tenemos tanto tema como práctico en sí, porque los DFD nosotros lo vamos a usar para ver el sistema de compra, el sistema de ventas.
Entonces es como el mismo tema práctico que usamos para ver 2 temas teóricos. Entonces, nada, no es mucho más lo que tenemos que ver. Ya vimos tablas, ya vimos árboles, nos quedan DFD y nos quedan elementos del proceso de decisión, que eso sí capaz que nos queda fuera, pero bueno, no hay problema, ¿qué va a ser? Bueno, gente, fíjense de resolver el ejercicio número 6 y lo chusmeamos la clase que viene. Durante el fin de semana le voy a estar subiendo el entregable de este tema, que es un ejercicio con una tabla y un ejercicio con un árbol. Después que dé la clase a Canjurín, así nadie se asusta. Y cualquier cosa estamos resolviendo con dudas sobre esa entrega la clase que viene. ¿Está bien? ¿Algo más que quieran charlar? ¿Algo que les haya quedado por ahí, alguna duda o algo? Nada por aquí, nada por allá. Profe, le puse Sí. una consulta completamente ajena a la materia.